Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald's del mundo y una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Diario de Miami Herald, miamiherald.com, el nuevo herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales. Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de la propuesta más osada de legalización de la marihuana en nuestro continente. Ya habíamos hablado anteriormente en nuestro programa con los presidentes de Guatemala, de Colombia, de México, que nos habían dicho que estaban a favor de un debate sobre la legalización de la marihuana. Pero ahora, el presidente de Uruguay, José Mujica, dio un paso más adelante y envió un proyecto de ley al Congreso que no solo legaliza el uso de la marihuana, sino que propone que el Estado asuma la producción, el almacenamiento, la distribución y la venta de la marihuana. O sea, que el Estado tenga a su cargo el monopolio de la distribución y venta de la marihuana. ¿Cómo va a funcionar todo eso? Vamos a ver, kioscos de marihuana atendidas por empleados públicos en las calles de Uruguay. ¿Se va a convertir Uruguay en un destino turístico para fumadores de marihuana de todos lados, de todos los países del continente? Se lo preguntamos al propio presidente Mujica en una entrevista exclusiva hace pocos días. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con varios expertos de todo el continente. Desde Montevideo, Uruguay, vamos a ver la entrevista que le hicimos al presidente Mujica, uno de los presidentes más sui generis de América Latina. Tiene 78 años, fue guerrillero, pasó muchos años en la cárcel y todavía hoy, siendo presidente, a menudo se lo ve manejar solo en un automóvil Volkswagen del año 1981. Desde nuestros estudios vamos a tener a Félix Jiménez, ex inspector general de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. Trabajó en varios países latinoamericanos, en México, en Panamá, en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Washington nos va a acompañar Cristel Muciño, directora de comunicaciones de WOLA, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo independiente, una organización no gubernamental muy crítico de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Y también aquí en nuestros estudios, Danilo Arvilla, columnista del Nuevo Herald, de varios otros periódicos de América Latina, fundador de la revista Búsqueda de Uruguay y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocos días al presidente de Uruguay, José Mujica. Veamos. Presidente, usted ha propuesto ir más allá de la legalización de la marihuana y está diciendo, ha propuesto en su proyecto de ley, que el Estado asuma la producción, el almacenamiento y la venta de marihuana. ¿Qué significa eso? ¿Usted está proponiendo que el Estado venda marihuana? Es un poquito más profundo. Se trata de disputarle el mercado. Aquí existe, como en muchas otras partes, un mercado, de hecho, clandestino, que maneja el narcotráfico, y nosotros medimos que el problema grave es el narcotráfico, no la marihuana, y que desde luego no estamos para fomentar el vicio, pero preferimos que este mercado de las drogas blandas nos sirva de puerta de entrada para las llamadas drogas más duras. Acá en el Uruguay pasa por lo menos que cuando uno existe marihuana, el traficante le ofrece pasta base,
y ahí ya entramos en un proceso de envenenamiento. Entonces, si lo legalizamos, no estoy descubriendo nada, basta leer a Friedman hace muchos años. Creemos que le estropeamos el mercado porque vamos a vender prolijamente mucho más barato que lo que está vendiendo el mercado clandestino, y vamos a tener la gente identificada. El que se pasa un poco de la raya lo podemos tratar desde el punto de vista médico y aconsejarlo. Por el contrario, si cometemos el error seguimos cometiendo el error que la humanidad cometió, por ejemplo, con la ley seca en la historia norteamericana, estamos fomentando lo peor y queremos disputarle precisamente ese mercado. Y vamos a concentrar la represión en las otras drogas más duras. Pero nadie va a vender el que digamos que el Estado tiende a regularizar estas cuestiones. No significa necesariamente que el Estado se ponga a vender ni que se ponga a plantar, eso lo veremos. Regularizar sí. Pero ¿dónde está la frontera entre ambos, presidente? O sea, una forma sería que el Estado asuma la totalidad de la producción, la distribución, la venta, como usted acaba de admitir. La otra... No haga literatura. En el Uruguay no se precisa más de 150 hectáreas plantadas, no es ningún misterio para el consumo que podemos tener. Es totalmente manejable, no tiene ningún misterio eso. Es cuestión de ponerse. Y además, hoy existen métodos que usted puede tenerla identificada de tal manera que si un cigarro pasa la frontera, usted lo puede identificar a quién se lo vendió. Usted tiene que asegurar de no embromar a los vecinos y que la gente que consume esté identificada y que pueda tener una ración no nociva para el grueso de la salud. Y lo sacamos de que lo estén explotando. Pero, presidente, para darnos una idea de cómo se manejaría esto, ¿cómo sería? ¿Algo así como lo que está sucediendo en Holanda, que el Estado autoriza cafés de marihuana, o sería algo distinto? Puede haber varias, como se está discutiendo en el Parlamento hay gente que tiene su criterio. Por ejemplo, los clubes conocidos, que es una forma de regularizar. Otra gente tiene otras ideas. Del punto de vista práctico, nosotros tenemos las nuestras, pero como no somos los dueños de la verdad, estamos propiciando el debate para que del conjunto de ese debate pueden surgir ideas mejores que las que nosotros hoy tenemos. Lo que estamos decididos es a lo siguiente: no escondiendo la cabeza ante un problema dramático y tratar de combatirlo por otra vía, porque estamos perdiendo la guerra con la droga. Entonces tratamos de ensayar otras armas. Presidente Mujica, antes de ir a los argumentos de quienes critican este proyecto de ley, la lógica de su proyecto es reducir la delincuencia violenta, ¿verdad? O sea, reducir aquellos... Sí, el narcotráfico. En el Uruguay tenemos 9.000 presos, 3.000 son por cuestiones de narcotráfico. Y lo peor es que tiende a crecer. Y a eso no le damos respuesta. Y cada vez agarramos más droga. Tenemos una policía de una eficiencia brutal, o hay una abundancia de droga entrando en la región, no sé lo que pasa. Pero vamos a seguir haciendo cárceles, haciéndole pagar más policía a la gente, teniendo más aparatos represivos, y la droga sigue caminando tranquilamente. Realmente a nuestra escala nos está pasando algo que ya es conocido en otras sociedades. Y entonces decimos, bueno, si por este lado la cosa no camina, vamos a ensayar con prudencia, vamos a experimentar otros caminos. ¿Qué tan probable es que el Congreso de Uruguay apruebe su proyecto de ley? Y tiene un 50% a favor y un 50% en contra.
y nosotros esperamos que con la discusión nacional vayamos, porque si usted que lo critica, deme algo mejor. No, yo no dije que lo critique, presidente. No, yo sé que usted no me critica, es el principio que nosotros mantenemos. Nosotros queremos la discusión bien abierta, y entonces el que cree que estamos equivocados, que nos dé mejores ideas, y vamos a ponerlas todas arriba de la mesa, y después vamos a elegir. Pero lo que no podemos es seguir haciéndonos los tontos, disimulados, mirando para otro lado, porque sinceramente el fenómeno sigue cundiendo y avanza. Félix Jiménez, ¿qué le parece este proyecto de ley de Uruguay de que el Estado asuma el control de la distribución, la venta, la producción, o sea, que el Estado tenga un monopolio y legalice la marihuana? En mi opinión muy personal, creo que es un concepto totalmente equivocado. Lamentablemente, por ejemplo, si usamos el ejemplo de Bolivia con la coca, hay unos controles existentes para la coca, la cultivación de coca, y mira cómo se produce coca para la producción de cocaína en Colombia y traerla hacia el resto del mundo. Si vemos la producción de opio en Pakistán, Afganistán, en India, que están controladas, que son cultivos controlados de opio, y mira cómo la heroína se produce. ¿Qué pasa en Holanda y en Portugal? En Holanda, básicamente, si entiendo bien al presidente Mujica, él lo que va a hacer es un magneto de todos los usuarios de la marihuana para atraerlos a Uruguay, para que toda esta gente venga a consumir. No, él dice que no. En el próximo bloque le preguntamos eso y dice que no. Él lo que quiere es regular la venta, la distribución, todo el negocio de la marihuana, pero solo para uruguayos, no para extranjeros. Ok, entonces, si lo entendí bien en la primera entrevista, él dice que el problema por la cual él está haciendo esta ley, proponiendo esta ley, es porque tiene un problema enorme con el consumo de base cocaína, sí, en la juventud en Uruguay. Bueno, pues ahora lo que va a hacer es crear nuevos adictos a la marihuana, y estos que ya son adictos a la base coca van a continuar usando la coca. Cristian Muciño en Washington, en un minuto, ¿qué te parece a ti este proyecto de ley? Bueno, nosotros apoyamos la creación de mercados regulados de la marihuana por una razón muy sencilla. La guerra contra las drogas ha fracasado en reducir el consumo, en reducir el tráfico de drogas y en reducir los cultivos de plantas destinados al mercado ilegal. Pero lo que sí ha hecho ha sido empujar a los adictos fuera del alcance de los sistemas de salud, y mientras tanto la corrupción y el narcotráfico sigue creciendo. Entonces, un mercado regulado de la marihuana podría ayudar a las policías a enfocarse todos sus recursos, tanto personales, humanos, como económicos, en perseguir casos mucho más violentos y mucho más graves. Rápidamente, Félix Jiménez, en pocos segundos, ¿qué dice ese argumento? Bueno, básicamente aquí nosotros en Estados Unidos hay de 16 a 19 estados que han aprobado el uso medicinal de la marihuana, y básicamente en algunos estados ha sido un fracaso total este concepto. Tenemos que ir a un corte, y cuando volvamos vamos a preguntarle, después quiero preguntarle por qué, porque no me queda muy claro por qué. Cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el presidente Mujica sobre los principales argumentos de los que se oponen a este proyecto de legalización, y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos si él personalmente fumó marihuana. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Uruguay, José Mujica, sobre su proyecto de ley que va mucho más allá de la legalización de la marihuana. Haría que el Estado asuma la producción, el almacenamiento, la distribución y la venta de marihuana. O sea, que el Estado tendría a su cargo el monopolio de la distribución y venta de la marihuana. Vamos a ver lo que nos dijo. Presidente Mujica, ¿qué dice usted del argumento de quienes critican su proyecto de ley,
y quienes dicen que la legalización aumentaría la oferta de marihuana y eso haría aumentar el consumo. O sea, ellos dicen que eso es lo que pasó cuando se legalizó el alcohol en Estados Unidos, que bajó el precio del alcohol y eso hizo aumentar el consumo. Ese argumento no es exactamente cierto. La gente al principio bebía un poco más, pero ganó en la calidad del alcohol y he visto que la humanidad, Estados Unidos, siguió viviendo, consumiendo cerveza, whisky, etcétera, etcétera, y ha hecho una nación bastante próspera, ¿verdad? Es por el contrario, yo creo que lo peor, cuanto usted prohíbe, sobre todo a la gente joven, le pone un anzuelo que es atractivo. En definitiva, la droga ha existido a lo largo de la humanidad. Es más vieja que la vida, casi que la vida humana. Por todas partes ha existido. El problema no es la droga, eso es dominable. El problema es el narcotráfico. El problema es la mafia que está atrás de todo esto, la violencia que genera, la cantidad de rapiñas que se generan en la calle para poder tener plata y comprar esa droga. Ese es el problema. Después si hay 100.000 que fuman un poco, y bueno, los trataremos de ir bancando como hemos bancado el alcohol y otras cosas. Presidente, ¿y qué dice de este otro argumento de quienes critican este proyecto? Que dicen que una cosa es lo que pasó con el alcohol, donde empresas privadas venden alcohol, whisky, gin, lo que sea, pero que su proyecto de poner esto en manos del Estado llevaría a más burocracia, ineficiencia y quizás hasta corrupción. En otras palabras, crearíamos una empresa de burócratas que se fumarían los ingresos de la venta de marihuana. No, yo creo que no, porque decir que el Estado regule no quiere decir que el Estado se encargue de vender y de cuestiones por el estilo. Ese argumento es superficial. En todas partes la bebida está regulada. Existen laboratorios, inspecciones del Estado. En mi país existe un comercio relativamente libre de bebida, pero se le inspecciona la bebida, se trata de que no metan alcohol con madera. En todas partes del mundo existen márgenes de regulación. No es cierto que no hay regulación. En España usted no compra cigarro en cualquier lado, lo compra en determinados lugares. En fin, la regulación del Estado es la responsabilidad que el Estado creo que tiene que tener, lo cual no equivale a que tenga que vender. Yo tengo mi idea de quién tiene que vender, tengo mi idea, pero no se la puedo exponer. Pero denos un adelanto, denos un adelanto, presidente. Es una empresa privada la que van a vender. Okay. La misma que están ofreciéndole plata a la gente y que tienen mecanismos de seguridad. Son las más indicadas, pero el Estado tiene que ser responsable de lo que hace. Presidente, varios presidentes actuales y expresidentes de una generación menor que la suya, o dos generaciones menor que la suya, incluyendo el presidente Obama, el presidente Santos de Colombia, varios otros han dicho que han probado marihuana. ¿Usted también ha probado marihuana? No, yo soy muy antiguo. Yo no probé, pero nada más porque no se me dio. He fumado como un murciélago. Y me gusta el buen vino. Pero, ¿sabe una cosa? La mejor adicción que hay en el mundo es la del amor. Después todas las demás son una plaga. La adicción del amor. Estuvo bueno eso. Félix Jiménez, ¿qué hay de malo en esto de tener empresas que controlen la venta de marihuana? ¿Acaso el alcohol no es más dañino que la marihuana? Bueno, los estudios que se han hecho aquí en los Estados Unidos, que los han hecho científicos, empresas privadas, en relación al uso de la marihuana, el contenido de la marihuana, que es el THC, que es el tetrahidrocannabinol, para determinar a ver si la marihuana tiene algún uso médico. Todavía no ha habido ningún
estudio que pruebe que la marihuana tiene uso médico. No, pero la pregunta era otra. La pregunta era marihuana versus alcohol. ¿Qué es más peligroso? ¿Que un joven se fume un cigarrillo de marihuana y salga a manejar? ¿O que un joven se tome 2 vasitos de whisky y salga a manejar? ¿Qué es más peligroso? Bueno, los dos son peligrosos. Los dos son peligrosos. El uso de alcohol y guiar detrás de un automóvil es peligroso, al igual que consumir la marihuana y guiar un automóvil también es peligroso, debido a que le afecta el sistema nervioso. Los dos le afectan el sistema nervioso y ya no tienen los mismos... Bueno, supongamos que fuera lo mismo. Yo he leído estudios que dicen que no, que es más peligroso el alcohol, pero usted es más experto que yo en esto. Supongamos que sean lo mismo. Si el alcohol es legal, ¿qué habría de malo en hacer que la marihuana fuera legal? Bueno, el problema es que la marihuana crea una adicción sumamente alta y es mucho más costosa la rehabilitación de ese individuo que está adicto a la marihuana. Otra cosa, la marihuana, como es una droga prohibida, lo que está generando hoy en día en los Estados Unidos es la criminalidad. Después quiero preguntarle a Danilo Orbilla sobre el contexto que hay en Uruguay y qué posibilidades tiene esto de convertirse en realidad. Pero antes de eso, quiero volver a Cristel Muciño en Washington y preguntarle lo mismo que le preguntábamos recién a Félix Jiménez. ¿Hay alguna diferencia entre la peligrosidad de la marihuana y la del alcohol? Bueno, hay estudios, por ejemplo, en Holanda, que señalan que el alcohol es mucho más peligroso que la marihuana. Por lo mismo, tenemos que crear políticas que hagan diferencia entre las diferentes sustancias. O sea, una cosa es marihuana, otra cosa es cocaína, otra cosa es heroína. Pero a mí me gustaría hablar, por ejemplo, del caso de Alicia Castilla, una señora que nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar en Uruguay. Ella es una señora de 67 años que podría ser mi abuela o la abuela de cualquier persona que nos está viendo, y a ella la encarcelaron 3 meses por haber plantado unas plantitas de marihuana que usaba para unos estudios que ella hacía, pero también para su consumo personal, porque le ayudaba a dormir mejor, ¿no? Ella descubrió que ella fumaba y podía dormir mejor que con las medicinas que le recetaba el doctor. Entonces la pregunta es, ¿qué daño le hace ese consumo a la sociedad? Pero al mismo tiempo, ¿qué daño le hizo a Alicia Castilla su encarcelamiento? Los 3 meses de prisión que tuvo, en donde se despertaba a mitad de la noche matando cucarachas que se le encimaban. Entonces, por esto mismo regresamos al tema de Uruguay. Hay que crear mercados regulados para la marihuana. Danilo Orbilla, rápidamente, porque nos piden un corte, ¿cuál es el contexto en Uruguay? ¿Este es un tema sincero, legítimo, importante para Uruguay? ¿O es una cortina de humo para tapar otras cosas? ¿O es una preocupación sincera del presidente? Bueno, si uno tiene en cuenta los antecedentes del país, el contexto, diría que no es un golpe de espectro de oportunidad. En Uruguay, el alcohol durante decenas de años estuvo bajo el monopolio del Estado, la comercialización y la producción del alcohol y de la grapa, por ejemplo. En Uruguay, el juego durante decenas de años estuvo bajo el monopolio del Estado. ¿Y funcionó? Bueno, tuvo 50, 60 años. ¿Pero bien? Hubo una época que sí, hubo una época que no. Después hubo unas desmejoras, vinieron los Tupamar, hubo guerrillas y ha habido tantas cosas. ¿Y hoy? Es decir, pero en Uruguay hoy fumar marihuana no está penado. Si cualquier ciudadano puede fumar marihuana y no está penado. Lo que está penado es no el consumo, está penado la producción y la comercialización, lo que hace un sinsentido. Por lo tanto, en el Uruguay ya hay 2 proyectos de ley anterior a esto de Mujica que permite el autocultivo. Y ahí empieza a plantearse la dificultad. Ya hay 2 proyectos de ley que permiten el autocultivo, por lo cual si estuvieran aprobados la señora Castilla no le hubiera pasado nada. Nos están pidiendo un corte, pero sí. Rápidamente. El presidente decía que hay un 50-50 de posibilidad. ¿Es realista eso? Es realista porque es mucho más complicada, porque el 50% tiene de congresistas del gobierno y 50% de la oposición, pero no es así, porque uno de los proyectos de autocultivo
de la marihuana es del hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle. Nos están pidiendo corte. Cuando volvamos seguimos con la entrevista que le hicimos al presidente José Mujica de Uruguay sobre este proyecto de legalizar y estatizar de alguna manera la marihuana. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos al presidente de Uruguay, José Mujica, sobre su proyecto de ley que haría que el Estado asuma la producción, el almacenamiento, la distribución, la venta de marihuana. O sea, que el Estado tome bajo su control todo el negocio de la marihuana. Veamos lo que nos dijo el presidente de Uruguay cuando le preguntamos si ha hablado con otros presidentes para hacer esto a nivel regional. Veamos. Un argumento que hacen los que quieren la legalización, pero que tienen sus dudas acerca de las tácticas que se han usado hasta ahora, es que si no se hace a nivel regional o mundial, no se puede hacer, porque si un país legaliza la droga, en este caso la marihuana, lo que va a hacer es crear un turismo de drogas. Todos los países vecinos van a ir, los turistas, a consumir ahí. Y el caso de Holanda, por ejemplo... Tiene razón, nosotros lo hemos pensado. Por eso esto es un mecanismo para uruguayos registrados y que tienen una ración mensual y con algún método, porque existen radioisótopos que se pueden aplicar y que a uno le permiten rastrear que si los 20 cigarros que tú compraste y que es lo que te corresponde como máximo al mes aparecen en Brasil, tú vas a tener lío. Sí, no hay que molestar a los vecinos, lo tenemos absolutamente claro. Por eso hay que despestañarse un poco en estas cosas. No es cuestión de atropellar, hay que, hay que usar los recursos que nos permiten las ciencias contemporáneas. Hay cada vez más presidentes en ejercicio que se están manifestando a favor de la legalización, porque hasta hace 2 o 3 años eran solo los expresidentes los que se animaban a decir esto. O sea, el expresidente... ¿Sabes lo que pasa? Donde hay reelección, y creo que hay en casi todos lados, no creo que los presidentes se vayan a manifestar. Hay que tener un poco de coraje cívico para plantear esto y patear el hormiguero. En el Uruguay no existe reelección. El presidente se puede dar el lujo de suicidarse, políticamente hablando. Pero es bueno decir lo que uno piensa. A veces hay que ir contra la corriente para hacerla pensar. Yo le quiero transmitir al Uruguay, esta la estamos perdiendo, tenemos que inventar otra cosa. Y bueno, pero en mi país no hay reelección. Ahora, presidente, las Naciones Unidas se han manifestado en contra de este proyecto. Estados Unidos, ¿usted ha hablado de esto con Estados Unidos? ¿Ha sabido de cuál es la reacción de Estados Unidos? Mire, Oppenheimer, las Naciones Unidas se han manifestado en contra de tanta cosa y desean el bien de la humanidad y que no haya guerra y que la gente no se destroce y etcétera, etcétera. Pero había un cuento una vez. Parece que Dios no quería que los animales se mataran entre ellos y había sacado un decreto. Y pasó un tigre corriendo una liebre y un lorito que estaba arriba en una palmera le gritaba, mostrale el decreto. Esto es lo mismo. Las Naciones Unidas pueden decir muchas cosas, pero después pasa de todo en la vida. Y uno tiene la responsabilidad de hablarle claro a la gente para que la gente entienda. Entonces, nosotros no vamos a violar nada de los tratados, eso le puedo garantizar. Presidente, ¿qué pasa con los países, con los grandes países consumidores, Estados Unidos, los países europeos? ¿Usted ha hablado de esto con alguno de los presidentes de Europa o el presidente Obama? Justamente, están usando al Uruguay como trampolín. Miren, a nosotros en el Uruguay nos envenenan con un residuo, el de la pasta base, que es el subproducto de la elaboración de cocaína.
En general la cocaína la exportan, la llevan para mercado de más dinero, como Europa, y nosotros nos envenenamos con esa droga acá. Este es uno de los problemas más dramáticos, porque ya no es drogadicción, es envenenamiento. Vamos a subir probablemente la pena y vamos a castigar con doble dureza este tipo de droga que en realidad suma a la drogadicción del envenenamiento. Y bueno, nosotros queremos colaborar con la lucha internacional, que el Uruguay no sea un trampolín para mandar a otros lugares. Algunos presidentes en ejercicio, el presidente Pérez Molina de Guatemala ya ha dicho casi con todas las letras que está a favor de la legalización. El presidente Juan Manuel Santos de Colombia ha dicho que favorece un debate, está como insinuando que estaría de acuerdo, pero no lo dice explícitamente. El presidente saliente de México, Felipe Calderón, también está insinuando que habría que tener un debate serio. ¿Usted ha discutido con otros presidentes la idea de hacer esto a nivel regional? Va a haber un evento en estos días acá en el Uruguay donde vienen varios expresidentes, pero figuras importantes. Creo que viene Lago, creo que viene el expresidente Cardoso, otros que tienen ideas parecidas. Yo le quiero recalcar por la importancia que tiene la difusión de este programa, que en realidad nosotros vamos a mantener virilmente la lucha contra la drogadicción. El tomar a la marihuana, tratar de regular su mercadeo, identificar a la gente, no significa no combatir la drogadicción, significa tratar de apartar un mercado que es importante en número y que no se nos desvíe para las otras drogas. Pero en realidad estamos haciendo experimento vivo, aprendiendo de la vida, porque consideramos que lo que se ha hecho viene fracasando, lamentablemente. Presidente, entonces, resumiendo, antes usted decía que había un 50% de apoyo en el Congreso. ¿Usted cree que, estamos a mediados de año, usted cree que para fin de año, si vamos a visitarlo a Uruguay, vamos a poder fumar marihuana en un café en la calle legalmente? ¿Cortesía del Estado? No sé si en algún café, pero pienso que vamos a avanzar positivamente. Yo creo en la racionalidad de la gente cuando las cosas se colocan de buena fe, pero de fracasar, mi querido amigo, he aprendido en la vida lo siguiente: lo imposible solo cuesta un poco más. Félix Jiménez, esto que dice el presidente Mujica de los radioisótopos, de que se podría evitar que Uruguay se convierta así en una meca del turismo de marihuana, porque la gente no compraría cigarrillos de marihuana para venderlos en Brasil porque se podrían rastrear y averiguar quién los vendió. ¿Es realista esto? Yo creo, en mi experiencia de 40 años en la detección de movimientos de narcóticos, no conozco ningún instrumento que puedas usar para detectar el movimiento de pequeñas cantidades de marihuana o de ninguna droga que salga de un país o entre en un país. Definitivamente, si él tiene esa tecnología, ¿por qué no la usa en contra de la base de coca que está entrando al país para prevenir la adicción que tiene la juventud en Uruguay? Cristian Muceño, en Washington, si esto funcionara, si esto sería tan fácil, ¿por qué en Holanda, por ejemplo, están dando un poco marcha atrás y prohibiendo la venta de marihuana a extranjeros? Porque en Holanda y en Portugal como que empezaron bien y después como que dieron un poco marcha atrás, ¿o no? Bueno, yo creo que en el caso de Holanda responde más a los cambios políticos que a
lo que está sucediendo con el consumo, ¿no? Y en el caso de Portugal ya tenemos 10 años de experiencia con la descriminalización del consumo y el porte para el consumo personal de todas las drogas. Y los resultados han sido súper positivos. Se ha bajado, por ejemplo, las muertes a causa de sobredosis de inyectables y al mismo tiempo se ha logrado controlar el contagio de enfermedades como el SIDA, ¿no? Entonces, más bien los resultados en Portugal son bastante positivos. Y lo que tenemos que hacer en la región, en América Latina, que ha sufrido de daños durísimos y fuertísimos por la guerra contra las drogas, es buscar modelos alternativos. Ya toca experimentar y buscar opciones que busquen tanto la reducción del daño del consumo, pero también la reducción de las políticas, o sea, la reducción del daño de las políticas actuales. Daniel Orvilla, rápidamente, ¿cómo cayó esto en Uruguay? ¿La sociedad, digamos, está acompañando esto o lo está viendo como una cosa extraña? No lo ve como una cosa extraña, por cuanto ya decíamos que está permitido consumir. El consumo, no la venta. No la venta ni la comercialización, hay un contrasentido en todo eso, ¿verdad? Pero ya en el año 2000, Jorge Valle, que era presidente, lanzó en Chile, en una conferencia de prensa en Chile, la necesidad de liberalizar la comercialización de la droga. Es decir, así que no es una ¿Tú crees que esto llevaría a Uruguay a convertirse en una meca de fumadores de marihuana? No. ¿O se podría controlar eso? No creo. Primero hay que ver si sale la ley, ¿verdad? Porque está complicado. Es decir, complicado en el sentido de que hay otros proyectos que quieren aunar los proyectos. El presidente habla de liberar, pero después participa el Estado. Entonces, es decir, yo no creo que Milton Friedman estuviera a favor de la liberalización de la droga con un control estatal. No es así. Y de todas maneras, el objetivo es liberar la droga para combatir el narcotráfico en una competencia, digamos. Segundo, para tener un registro de los fumadores, que es a los únicos que se le vendería. Es decir, es todo eso, pero la ley se va a discutir. Pero tú crees que si hay dos leyes alternativas, no es una ley a favor y una ley en contra, son dos leyes distintas para lo mismo. Para un criterio, yo creo que sí, pero en una de esas no se ponen de acuerdo. En una de esas, si quienes quieren que controle el Estado no pueden querer el autocultivo. Y los que están por el autocultivo es decir, bueno, va a haber ahora una organización del Estado. Es decir, combatimos una mafia, pero también aparece otra mafia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos piden un corte y volvemos con nuestras conclusiones de todos los invitados. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, se nos acabó el tiempo. Quiero darles a cada uno un poco de tiempo para resumir lo que piensan sobre este proyecto del presidente Mujica de legalizar y de alguna manera estatizar la distribución, el mercadeo, la venta y la producción de marihuana. En Washington, Cristel Muciño, tu conclusión, ¿estás a favor? ¿Por qué? ¿Y qué chances le ves de aprobar, de que se apruebe este proyecto? Estamos a favor. Ya es tiempo de crear un mercado regulado de la marihuana, porque las políticas actuales no han logrado ni reducir el consumo ni reducir el tráfico, pero sí han logrado encarcelar a miles de personas, por lo general ofensores no violentos, que traían posesión simple para su propio consumo de drogas. ¿Y esto qué está generando? O sea, tomemos el ejemplo de una mujer en Ecuador, ¿no? Que es soltera, con hijos, posiblemente que no sabe ni leer y escribir, y que cae a vender drogas para mantener a sus hijos, ¿no? Entonces la mandan a la cárcel por varios años, ¿y qué pasa con los hijos? Pues acaban en las calles, posiblemente vendiendo o consumiendo drogas. Entonces las mismas políticas están creando un círculo vicioso, ¿no? Entonces toca romper con eso, toca crear modelos alternativos, explorar opciones más efectivas, ¿no? Que reduzcan los daños asociados con el consumo, pero también que reduzcan los daños asociados con las políticas actuales. Y Uruguay ha sido muy valiente. Muchísimas gracias, Cristel Muciño. Muchísimas gracias. Félix Jiménez, ¿qué dices sobre este argumento de que, ¿por qué no utilizar los dineros de la marihuana para educación, prevención, tratamiento de drogas más duras? Bueno,
yo creo, en mi opinión, estoy totalmente de desacuerdo con la propuesta del presidente Mojica y creo, en mi opinión muy personal, que la solución de este problema, no tan solamente en los Estados Unidos, pero a través mundial, es la educación de los niños a temprana edad. Enseñarle a los padres la obligación que tengan. Pero se habla de eso hace 30 años pero y el no problema se sigue. está empeorando cada vez más. Pero no se sigue. Pero ¿no sería mejor tener más recursos con los recursos de la marihuana para hacer tratamiento, prevención, educación en contra de la cocaína, la heroína y todas esas drogas más duras? Lamentablemente, la marihuana es una sustancia controlada, Schedule 1 en la ley federal de los Estados Unidos, que no tiene ningún uso médico. La marihuana no tiene ningún uso médico. ¿Para qué le vamos a proveer a nuestros niños una droga que no tiene ningún uso médico y los vamos a hacer adictos desde temprana edad? Yo creo que eso es totalmente erróneo. Señor Villa, ¿tu conclusión? Yo creo que en la libertad y en el derecho de la gente a hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿verdad? Yo creo que todo lo que tienda a liberar es positivo. De todas maneras, en este tema parecería que hay que encontrar un punto justo, porque se habla de libertad y de regulaciones. Eso ya es una contradicción, pero estamos hablando de un problema de salud social y todo eso. Es decir, cómo se encuentra el punto justo entre la libertad en serio, la libertad libre, digamos, y las regulaciones para tratar el tema social en ese aspecto. Creo que es positivo que se esté discutiendo, que se salga de lo que hay, que se analice y respetando las opiniones de todo el mundo. Pero no hay mejor antídoto para cualquier enfermedad y cualquier vicio que la libertad. Muchísimas gracias, señor Villa. Muchísimas gracias, Félix Jiménez. Muchísimas gracias, Cristel Mocinho. Vamos a un corte rápido y mi opinión sobre todo este tema de la legalización de la marihuana. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden que muchos de los temas que tratamos aquí, este en particular, los pueden encontrar en mis columnas del Nuevo Herald en www.elnuevoherald.com y también pueden seguirnos por Facebook y en Twitter, en nuestro Twitter personal, @OppenheimerA. Bueno, mi opinión sobre la propuesta del presidente Mujica de legalización y control gubernamental de la marihuana. Yo confieso que cuando leí el proyecto de ley en el portal de la Presidencia de Uruguay y vi que el texto propone que el Estado asuma la producción, el almacenamiento, la distribución y la venta de marihuana, mi primera reacción fue, van a crear una empresa estatal de marihuana y se van a fumar todos los ingresos. O sea, ya sabemos lo que pasa con honrosas excepciones, casi siempre que se crea una nueva empresa estatal. Se crea una burocracia de amigos del gobierno, muchas veces eso genera más ineficiencia y más corrupción. Pero bueno, escuchando lo que nos dijo el presidente Mujica en esta entrevista, donde después de mantener el misterio admitió que su preferencia personal sería que sí, que el Estado regule el negocio de la marihuana, pero que la marihuana sea vendida por una empresa privada, como ocurre con las bebidas alcohólicas, la verdad no me parece una idea nada alocada. Si modifican el texto del proyecto de ley y lo hacen más parecido a lo que nos dijo Mujica hoy y usan el dinero de la venta y de los impuestos de la marihuana para pagar para la educación, prevención y tratamiento de las drogas más duras, creo que podría ser algo muy interesante. Por lo menos intentarlo. Y si no funciona, dar marcha atrás. Vamos a ver lo que pasa en los próximos meses. Gracias. Hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, the Global Latin American Bank.
Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald's del mundo y una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Diario de Miami Herald, miamiherald.com, el nuevo herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales.